Un cordial saludo para las personas que ven este video. Les saluda Edwin Portilla de la Biblioteca de la Universidad Industrial de Santander. En el día de hoy les voy a dar los parámetros a tener en cuenta en la presentación de sus trabajos de grado. Comencemos. En esta diapositiva vemos el marco normativo que regula la presentación de trabajos de grado, como es el Reglamento Académico Estudiantil con sus acuerdos del Consejo Académico número 164 del año 2003 y el acuerdo del Consejo Superior 004 de 2007. También los derechos de autor con sus respectivos artículos y las normas ICONTET 1486 y 6166. Las generalidades a tener en cuenta. Deben manejar unos márgenes como se indican en esta diapositiva. El margen superior a 3 centímetros, el izquierdo 4 centímetros, el derecho a 2 centímetros y el inferior a 3 centímetros. La numeración de las hojas debe ser de forma consecutiva y con números arábicos. El tamaño de letra debe ser a 12 puntos, a un interlineado de 1.5 y un tipo de letra Arial. Siempre pues, se recomienda tener una buena redacción de ortografía. Acá vemos, vamos a comenzar a ver cómo debe estar organizado su trabajo de grado. Esto sería la primera hoja que debe tener su trabajo de grado, que se denomina portada. Podemos darnos cuenta de que en la primera hoja todo está en mayúscula, así debe estar, todo en mayúscula sostenida y centrado. Lo primero que vamos a colocar en el borde superior es el título completo del trabajo de grado tal y como se encuentra en la nota de proyecto. A mitad de hoja vamos a colocar los nombres y apellidos de los autores y por último colocamos información institucional. Para el caso del IPRED vamos a colocar Universidad Industrial de Santander, Instituto de Proyección Regional y Educación a Distancia, el programa académico, la ciudad Bucaramanga, todos deben colocar Bucaramanga, así se encuentren estudiando en alguna sede regional. Y por último, el año presente, el año en que entregan su trabajo de grado. La segunda hoja es la contraportada. En esta vamos igual a colocar el título completo del trabajo de grado en margen superior, centrado, nombres y apellidos completos de los autores. Luego seguimos con una leyenda del trabajo, que puede ser trabajo de grado presentado para optar título de en lo que nos vamos a graduar. Esa leyenda va en mayúscula inicial. Luego damos dos interlíneas y colocamos la palabra director en mayúscula inicial. En la siguiente renglón colocamos nombres y apellidos completos del director. Y por último, colocamos el título académico de mayor nivel del director. Si deseamos incluir el codirector, lo podemos hacer. Damos dos interlíneas, escribimos la palabra codirector y colocamos la información como es nombres y apellidos completos y título académico de mayor nivel. Por último, colocamos la información institucional que plasmamos en la primera hoja. La nota del proyecto. Esta sería la tercera hoja. Es importante que a partir de esta hoja número 3 se haga visible la numeración de la página. Esta hoja de proyecto se caracteriza porque está firmada por los autores, por los calificadores del proyecto, perdón, y por el director. Acá se encuentra el título del proyecto. Este es, así debe estar en la portada y en la contraportada. La hoja número 4 es la carta de autorización de uso a favor de la UIS. Esta se descarga directamente desde el portal web de la biblioteca. Si son dos autores, pueden utilizar la misma carta, solo que al final firman los dos. Es importante descargar esta carta
diligenciarla y escanearla en su totalidad, no se aceptan fotografías. La siguiente es la dedicatoria de agradecimientos. Estos son opcionales. Los que los deseen incluir pueden hacerlo. Continuamos con la tabla de contenido. Acá se puede apreciar un ejemplo de una tabla de contenido. Se caracteriza porque en el borde superior centrado en mayúscula sostenida dice contenido. Así debe estar. Se dan dos interlíneas y se coloca la abreviación de página, PAG, dos interlíneas, y toda tabla de contenido debe iniciar con la palabra introducción en mayúscula sostenida. Damos una interlínea y colocamos el título de primer nivel. Luego damos dos interlíneas y comenzamos con los demás subtítulos. La separación entre los títulos de segundo nivel, tercer nivel y cuarto nivel se realizan con una interlínea. Importante, los títulos de primer y segundo nivel van en mayúscula sostenida. Los de tercer y cuarto nivel van en mayúscula inicial. En lo que refiere a títulos de primer nivel, siempre que exista un título de primer nivel con excepción del primero, vamos a dar dos interlíneas, antes y después del título de primer nivel. Si tienen recomendaciones, también las vamos a incluir en la tabla de contenido y le vamos a colocar su respectivo número de capítulo. ¿Qué se puede observar en la tabla de contenido? Que ni introducción, ni la bibliografía, ni los anexos llevan número de capítulos. Se colocan sin número de capítulos. Importante colocar su respectiva página, la respectiva página donde se encuentra cada uno de los capítulos. Importante también, las tablas de contenido y las tablas de listas especiales deben ser automáticas. ¿Qué quieren decir automáticas? Que cuando doy clic sobre alguno de los capítulos, inmediatamente me va a llevar a la página correspondiente. Este es un ejemplo de una lista especial. Las listas especiales pueden ser listas de tablas, listas de cuadros, listas de gráficos, de imágenes, de fotografías, etc. Este es un ejemplo de presentación de una lista de tablas. Vemos la palabra lista de tablas que está en mayúscula sostenida en la parte superior centrada. Damos dos interlíneas, la abreviación de página, dos interlíneas y colocamos la palabra. En este caso de tabla, colocamos tabla en mayúscula inicial, espacio, el número de la tabla, espacio y el título de la tabla. Si ese título ocupa más de un renglón, continuaríamos a margen, en el siguiente renglón a margen izquierdo. La separación entre las tablas es de una interlínea. Colocar siempre su respectiva página. Y para los anexos es un caso especial. Los anexos se pueden listar ya sea por las letras del abecedario o por números árabes. Cuando utilizamos las letras del abecedario, cuando son de 1 a 27 anexos, como en este caso, son 4 anexos, utilizaron las letras del abecedario. Si son más de 27 anexos, comenzaremos con números arábicos a partir del número 1. Y se debe listar como se muestra en la figura, la palabra anexo en mayúscula inicial y la letra en mayúscula, con su respectiva paginación. Los anexos, si los quiero incluir en una carpeta adicional, no en el cuerpo del trabajo, lo puedo hacer. Pero en este caso, si están en una carpeta adicional, no le voy a colocar el número de página. Lo voy a dejar sin número de página. Solo que después de la palabra lista de anexos, doy dos interlíneas y coloco esta leyenda. Ver anexos adjuntos en el CD y pueden visualizarlos en la base de datos de la biblioteca WIS. Si están dentro del cuerpo del trabajo, simplemente les coloco el número de página.
El glosario es opcional. Si desean colocarlo, colocan la palabra glosario en mayúscula sostenida, dan 2 interlíneas y cada término debe estar en mayúscula. La definición de cada término comienza en el mismo renglón, ¿sí? Y comienza en minúscula. La separación entre términos es de una interlínea. Luego continuamos con el resumen. Este es el resumen en español. Este es el formato que deben mantener, que lo que son títulos, autores y palabras claves van en mayúscula hasta la palabra descripción, ¿sí? Este resumen debe estar en una sola página, no debe exceder una página. Él se caracteriza porque al finalizar el título vamos a colocar un asterisco que nos remite a pie de página y colocamos la palabra trabajo de grado. En autor o en autores vamos a colocar 2 asteriscos al final del último autor que vamos a colocar a pie de página 2 asteriscos y vamos a colocar la facultad, la escuela a la que pertenecen los autores, el director, nombres completos del director con su título académico de mayor nivel y si incluimos el codirector vamos a colocar la misma información como es nombres completos, apellidos y título académico de mayor nivel. Importante, en lo que es la parte de descripción le podemos reducir el interlineado a sencillo o el tamaño de la fuente. ¿Con qué fin? Con que nos ocupe solamente una página este resumen en español. Debe decir, sobra decirlo, la palabra resumen debe estar en la parte superior de la hoja central. Luego continuaría lo que es el resumen en inglés, que es simplemente la traducción del resumen en español, ¿sí? También debemos traducir la parte del pie de página, importante. Ahora continuamos con lo que es la introducción. Se debe colocar la palabra introducción en mayúscula sostenida y la redacción comenzaría a 2 interlíneas. El texto debe ir justificado. La separación entre párrafos es de 2 interlíneas. Ya continuamos acá ya con lo que es el desarrollo de cada capítulo que plasmamos en tabla de contenido. Todos los títulos de primer nivel, atención, hay que iniciarlos en hoja nueva. Y estos siempre van a ir en mayúscula sostenida y centrados como se muestra acá en la figura. Vamos a dar 2 interlíneas y comenzaremos la redacción del texto a margen izquierdo, ¿sí? Cuando coloquemos un título de segundo nivel, como en este caso, estos deben ir en mayúscula sostenida, pero van a margen izquierdo. Damos 2 interlíneas y comenzamos la redacción del texto. Para los de tercer y cuarto nivel, porque en iContest se maneja hasta cuarto nivel, vamos a colocar los títulos en mayúscula inicial, ¿sí? A margen izquierdo. La redacción del texto lo vamos a iniciar a 2 espacios después del título, en el mismo renglón. En el mismo renglón debemos iniciar la redacción del texto. Esta sería la presentación de tablas. Cuando vayamos a presentar una tabla dentro del cuerpo del trabajo, esta es la manera de cómo se presenta. Este es un ejemplo, todo lo que tenga solamente líneas horizontales, como se observa en la figura, lo vamos a llamar tabla, ¿sí? Esta tabla debe ir centrada en el documento, pero antes de la tabla vamos a colocar la palabra tabla en mayúscula inicial, damos un espacio, colocamos el número de la tabla, punto, espacio y el título de la tabla. Esto a margen izquierdo. Y al final de la tabla colocamos la fuente, colocamos la palabra fuente, 2 puntos y la referencia completa. En iContent, esto sería un ejemplo de un cuadro. Cuando existan líneas verticales y horizontales, como por ejemplo, en este caso vemos que la información está en recuadros, lo vamos a llamar cuadro, ¿sí? Cumple lo mismo que la tabla, hay que colocar el cuadro centrado, el título del cuadro va antes del mismo,
a margen izquierdo y la fuente debajo del cuadro a margen izquierdo. Lo mismo para las figuras, fotografías. Acá vemos la bibliografía. ¿Cómo se debe presentar la bibliografía? Se debe presentar organizada alfabéticamente. Acá vemos un ejemplo. Se encuentra organizado alfabéticamente. Existen 8 líneas punteadas en esta bibliografía. ¿Qué me indica esto? Simplemente me está reemplazando el nombre de un autor. En este caso, el nombre de Bunge Mario Bunge. La persona lo que está colocando es una bibliografía de este autor. ¿Sí? Esta persona consultó una obra diferente de este autor que se llama La investigación científica. En la anterior bibliografía consultó la obra La ciencia, su método y su filosofía, pero es del mismo autor. Entonces, estas 8 líneas punteadas simplemente se colocan para reemplazar, en este caso, los apellidos y el nombre del autor. Acá vemos 8 líneas punteadas, 8 líneas punteadas, en total 16 líneas punteadas. Esas 16 líneas punteadas me están reemplazando el nombre, las primeras 8, el nombre del autor, y las siguientes, el nombre de la obra. En este caso, esta persona lo que hizo fue que consultó la misma obra del mismo autor, ¿sí? La misma obra del mismo autor, pero de una edición diferente, ¿sí? Esta es la segunda edición, esta sería la primera edición. En Icontel siempre vamos a colocar primero la edición más reciente. Entonces, para no volver a escribir el nombre otra vez del autor o la misma obra, lo reemplazamos con 8 líneas punteadas cada uno. En Icontel todo va justificado, en este caso la bibliografía va justificada. Y acá vamos a ver los casos de citación. ¿Qué se considera citación indirecta? Cuando hago uso del parafraseo, cuando con mis propias palabras expreso las ideas de un autor. Se caracteriza porque en las citas indirectas las palabras no se colocan entre comillas porque son palabras propias donde estoy expresando las ideas de un autor. Acá vemos un ejemplo, dice, como dice Mavet, es el apellido del autor y aparece un número, el número de la cita. ¿Sí? Ese número siempre, cuando insertamos en Word, insertar citación, me va a aparecer un número que me va a remitir al pie de página. Entonces, acá expreso la idea de otro autor y al final, en el pie de página, coloco la referencia completa. Estas referencias les puedo disminuir el tamaño un punto o el interlineado a sencillo. El siguiente caso es una cita directa breve. Se considera una cita directa breve cuando no ocupa más de 6 renglones. ¿Sí? Se caracteriza porque el texto se incluye entre comillas, se abren comillas, se cierran comillas y al final se coloca el número de cita, que igual me remite a pie de página y en pie de página coloco la referencia completa según sea el caso, ¿no? Depende de si es de un libro, si es de una revista, pues existe una estructura específica. En este caso es de un libro. El siguiente es la cita directa extensa, que se considera una cita directa extensa cuando ocupa más de 6 renglones. Este es un caso especial. Cuando exista una cita, cuando vayamos a tomar un texto de más de 6 renglones, no le vamos a colocar comillas como en el anterior, sino le vamos a aplicar una sangría a todo el párrafo. ¿Sí? Y le vamos a disminuir el interlineado a sencillo y el tamaño de letra lo vamos a colocar a 10. ¿Sí? Lo que me va a hacer es que se va a resaltar ese párrafo dentro del texto. ¿Sí? Me va a hacer como una identificación especial. Lo mismo, colocamos el número de cita, insertamos la cita al final, me arroja un número que me va a llevar a pie de página donde voy a colocar la referencia completa. Ahora vemos el uso del IBIT.
vamos a utilizar IBIT. Dice, cuando una misma obra se cite 2 o más veces consecutivas, cuando no se intercala otra referencia diferente, se escribe IBIT. IBIT se utiliza para no volver a copiar el mismo nombre completo del autor, ni la misma obra, el mismo título de obra. Entonces, y el IBIT me está reemplazando toda esta partecita, toda la referencia. En este caso, se citó a Ramírez Aiza, la obra de interpretación de la obra de arte. De la página 84 fue tomado el texto, pero en esa misma página volvieron a tomar otro texto de la página 102. Entonces, el IBIT se debe utilizar para no volver a escribir esta parte de la referencia, ¿sí? Solamente que le van a cambiar el número de página donde tomaron el texto. Y el OTCIT se utiliza cuando sea necesario citar la obra de un autor ya citado anteriormente, ¿sí? Como lo vimos en IBIT en forma completa, pero no en la referencia inmediatamente anterior, ¿sí? Cuando vemos, por ejemplo, en este caso se citó al autor Reyes Alfonso, la obra La experiencia literaria, luego se citó otro autor diferente, a Ramírez Aiza Carlos, la obra de interpretación de la obra de arte, y luego se volvió a citar a Reyes Alonso. Entonces, como ya se intercaló otro autor, vamos a colocar OTCIT y vamos a colocar el número de página correspondiente. Cita de cita es otra forma de citación. Dice, por ejemplo, cuando no se tiene a la mano ni se consultó el texto original, pero este fue citado por otro autor. Cuando tomo algún texto de un autor donde este autor ha citado a otro autor, entonces se considera cita de cita. En iContest, pues se recomienda ir a la fuente original. Pero acá vemos el ejemplo de citación para este caso. ¿Sí? Vemos que dice citado por Klein, a Klein citó a Sumer y a Keller. Esa es la estructura de citación. Y si deseamos crear notas aclaratorias dentro del texto, lo podemos hacer. ¿Cómo? Simplemente colocamos un asterisco. Una nota aclaratoria nos permite profundizar en algún tema que estemos tratando en el texto. Entonces, lo que hacemos es colocar un asterisco al final que nos va a remitir a pie de página, y en pie de página hacemos la aclaración o profundizamos en algo, ¿sí? Si tenemos si queremos hacer otra nota aclaratoria, ya no colocaríamos un solo asterisco, sino colocaríamos 2 asteriscos. Igual nos vamos a pie de página donde deben aparecer los 2 asteriscos y profundizamos. Y así sucesivamente. Si tenemos 3, pues ya serían 3 asteriscos, y en pie de página 3 asteriscos, y hacemos la respectiva aclaración. Acá vemos los casos de referencias bibliográficas. Cuando es de un autor, se colocan los apellidos primero en mayúscula, coma, los nombres completos en mayúscula inicial. En este caso es el ejemplo de un libro. Colocamos el título del libro, el subtítulo del libro, la ciudad de publicación, la editorial, el año y la página. Cuando es de 2 a 3 autores, solamente se adiciona la Y antes del último autor, como se muestra acá en la figura. Cuando sea de 4 a más autores, se debe colocar solamente los apellidos del primer autor con sus nombres, y colocamos comas y colocamos eteal, que significa y otros. No vamos a colocar todos los nombres de los autores. Cuando es un autor corporativo, acá se encuentra el ejemplo. Cuando es un anónimo, cuando no conozco quién fue el autor, colocamos entre corchetes anónimo. Cuando es una serie, vemos el ejemplo. Cuando es un libro, lo que les expliqué anteriormente, acá vemos la estructura, cómo se debe colocar la referencia, y vemos ejemplos. Cuando es capítulos o partes de un libro, también
Cuando son capítulos o partes de un libro escrito por un autor distinto al del libro, acá está la estructura y los ejemplos. Cuando es una publicación serial, como sea una revista, un periódico, un diario. En este caso vemos el ejemplo de una revista en formato electrónico. Acá vemos estructura, ejemplo. Cuando es un artículo de revista, vemos lo mismo, vemos las estructuras y ejemplos. Cuando es un artículo de revista, pero en formato electrónico, vemos los ejemplos. Cuando es un congreso, una reunión, una conferencia, vemos ejemplos. Una norma jurídica, vemos ejemplos. Se caracteriza porque lo que es la jurisdicción va en mayúscula y la entidad responsable va en mayúscula también. Cuando es un trabajo de grado en formato papel, vemos la estructura y el ejemplo. Cuando este trabajo de grado está en formato electrónico, vemos las estructuras y el ejemplo también. Resalta, por ejemplo, dice consultado el 10 de septiembre, es la fecha de consulta del trabajo de grado y dice disponible en, colocamos la URL. Bueno, aquí vamos a ver todos los casos especiales, cuando son diapositivas, fotografías, partituras, material cartográfico. Aquí van a encontrar los ejemplos, las estructuras. Cuando es un sitio web, cuando consultan un sitio web. Cuando hay una página dentro de un sitio web, cómo ve la estructura. Cuando ese sitio web tiene autor, con autor. Cuando es una monografía electrónica, un programa de computadora, ahí ven el ejemplo. Los demás casos se encuentran, que no encuentren en estas diapositivas, los pueden consultar en la norma 6166. Van a la página de biblioteca, recursos electrónicos, acceso remoto, acceso al servicio, que se encuentran fuera del campus universitario. Ingresan en usuario con código de carrera, código de estudiante, la clave de prestar libros, la de 4 dígitos. Ingresan donde dice normas, buscan ICONT y colocan la norma, buscan la norma 6166. Al finalizar, dan clic donde dice visualizar esta norma y a partir de la página 28 van a encontrar los casos, los demás casos de referencia bibliográfica. Tener en cuenta que el plagio puede ser intencional o accidental. Acá vemos las leyes, los artículos, que los decretos que regulan el plagio en Colombia. Entonces, si quieren consultarlo, pueden hacerlo. El contenido dentro del CD. Acá vemos qué debe contener su CD, el CD de entrega, que van a entregar. Debe contener al menos mínimo 4 archivos, que son los siguientes. El primero es en formato Word, que se llama completo, donde va a estar todo el documento. El segundo se va a llamar también completo, pero es una copia de este, solamente que está en formato PDF, ¿sí? El otro archivo es el resumen en español, que se debe llamar, así como dice acá, resuesto, ¿sí? Resuesto. También está incluido dentro del cuerpo del trabajo, pero debemos incluirlo como un archivo en el CD, en una sola página, recuerden. Y el resumen en inglés se debe llamar ResuInglés en una sola página, también como un archivo dentro del CD. La carpeta anexos, que es opcional, si ustedes tomaron la decisión de incluir los anexos en una carpeta, la deben llamar anexos. Si su trabajo de grado tiene algún término de confidencialidad, deben incluir esta carta de confidencialidad en el CD y deben entregarla en físico, firmada por los autores y el director del proyecto de grado. Este formato de carta lo pueden descargar directamente desde la página de la biblioteca. Estas son consideraciones adicionales sobre todo para los estudiantes de música. Aquí pueden ver que para ellos dice que en cuanto a las obras musicales deben entregar un fragmento de la composición musical de máximo 30 segundos de duración en formato MP3 con el nombre de archivo sonido.mp3, el cual se debe guardar en la carpeta Nexus. Esto para el caso de las personas de música. Consideraciones adicionales. Tener en cuenta lo siguiente. Si ustedes van a entregar un software adicional
que es un complemento de su trabajo de grado, lo pueden hacer. Simplemente lo van a incluir en otro CD, en un CD diferente al que se encuentran los 4 archivos. En este CD deben generar un archivo llamado software.pdf donde van a especificar lo siguiente: el nombre del software y la versión, los requerimientos mínimos necesarios de software y hardware para la instalación y ejecución del software, describir brevemente los pasos para la instalación y ejecución de dicho software. Si usted no desea dejar el código fuente, se recomienda realizar un ejecutable .exe. Si manejan algún sistema de login y password, deben especificar claramente cuáles son, ¿sí? Y por último, si el software necesita algunas especificaciones adicionales, indicar cuáles son estos requerimientos adicionales. Este es el label del CD. ¿Cómo debe estar el CD? Debe aparecer en la parte superior en mayúscula sostenida el título del proyecto de grado. En la parte izquierda van a colocar los autores del proyecto con sus nombres y apellidos completos. Y importante, aquí vamos a incluir el código de estudiante. Aquí. Luego, el director, nombres y apellidos completos con su título académico de mayor nivel. En la parte inferior, la información institucional. Y en la parte derecha, la leyenda, como es trabajo de grado, trabajo de investigación, para dar el título en lo que nos vamos a graduar. Este sería el label para el caso si van a entregar un segundo CD. Se resalta, debe aparecer la palabra software en mayúsculas sostenida como se indica acá en la figura. Y el resto de información es similar a la del CD donde se encuentran los 4 archivos. Por último, la carátula del CD es muy similar a la contraportada, solo que en esta sí vamos a incluir el código o los códigos de los estudiantes, los códigos de los autores. Recomendaciones: entregar a tiempo el CD en su respectiva escuela según las fechas establecidas en el calendario académico. Quienes se encargarán de hacer llegar los CDs a la biblioteca. Si su trabajo de grado es confidencial, adjuntarse en formato papel y digital, con la carta de confidencialidad dirigida a la biblioteca firmada por los autores y el director del proyecto, los que les mencioné anteriormente. Esa carta la pueden descargar de la página de biblioteca en el enlace Información Proyectos de Grado, que se encuentra ubicado a la margen izquierda de la página. Y a partir de la fecha, la biblioteca tendrá hasta 10 días hábiles para realizar las respectivas revisiones, ¿sí? Si alguno de ustedes presenta alguna corrección, les será notificado al correo que tienen inscrito en biblioteca. Si tienen dudas, pueden llamar a la extensión 2180 y se comunican con la persona para que les verifique el correo, o a la extensión 2372. Bueno, muchas gracias por su atención. Este es mi correo electrónico. En caso de que tengan alguna duda, no duden en enviarme un mensaje. Bueno, espero que esta presentación haya sido de su utilidad.